Crecer no fue fácil para mí. Mi mamá falleció cuando yo era joven, dejando solo a mi papá y a mí para enfrentar la vida juntos. Él asumió su papel de padre soltero con mano firme, estableciendo reglas estrictas en todo, desde los amigos que elegía hasta la forma en que pasaba mi tiempo. Denise, esos chicos solo te traerán problemas, me advertía con tono severo cada vez que me veía juntándome con los Daredevils locales. Esos chicos a los que les encantaban las carreras callejeras. No se trata de tu edad, se trata de tomar decisiones sabias, decía con insistencia. También desaprobaba mi deseo de teñirme el cabello de colores brillantes, comparándolo con un semáforo. Papá, solo nos estamos divirtiendo, ya somos grandes, protestaba yo, tratando de afirmar mi independencia, pero él era inflexible, preocupado de que me alejara demasiado de los valores que valoraba en casa. Su enfoque rígido de la vida no solo afectaba nuestro hogar, también era conocido en nuestra pequeña ciudad como un hombre que predicaba la responsabilidad y la diligencia. Nuestros desacuerdos eran frecuentes y bastante intensos. A menudo, terminaban conmigo saliendo furioso, buscando refugio en la casa de la tía Marta. Ella era la hermana menor de mi papá y vivía a solo unas cuadras. Era todo lo contrario a él, relajada y siempre acogedora, con una cálida sonrisa. ¿Por qué no puede simplemente relajarse un poco? Me desahogaba en cuanto me desplomaba en su sofá. La tía Marta, mientras me pasaba un refresco, respondía con una risa suave. Denise, tu papá solo está asustado. Perdió a tu mamá y está aterrorizado de perderte a ti también. Él ve las cosas en blanco y negro, decía yo, suspirando, pero yo necesito algo de color en mi vida. Marta asentía, reconociendo tanto mis frustraciones como sus temores. Quizá esté exagerando, admitía, pero no está del todo equivocado. Dale tiempo, puede que encuentres algo de razón en sus preocupaciones. Siempre intentaba mediar, aunque yo solo quería sentirme libre y expresarme como realmente era. Me sentía asfixiado y no podía esperar para escapar. Tan pronto como me gradué de la preparatoria, aproveché la oportunidad. Mis calificaciones me consiguieron una beca para la universidad, donde por fin pude vivir a mi manera. Me teñí el cabello de morado, disfruté de la vida nocturna y hasta me junté con un grupo que compartía mi amor por las carreras callejeras. Aún así, me mantuve comprometido con mis estudios. Sabía que no podía desperdiciar las oportunidades que tenía frente a mí. La universidad fue un respiro de libertad y, después de 5 años de trabajo constante, combinados con mucha diversión, obtuve mi título en contabilidad. Pronto conseguí trabajo en una empresa de prestigio en la ciudad. Mi jefe, el señor Steven, era estricto pero justo, una especie de recordatorio de los principios de mi papá, aunque sin juicios personales. Durante una reunión informal del trabajo conocí a Tyler. Su encanto fue inmediato, y conectamos de inmediato por nuestras pasiones compartidas, la comida gourmet, el rock clásico y las películas antiguas. ¿Has visto Casablanca?, me preguntó con los ojos brillantes mientras tomaba un sorbo de su cerveza. ¿Estás bromeando? Aquí te estoy mirando, chico, es mi brindis. Respondí emocionada al encontrar a alguien que compartiera mis gustos extravagantes. Nuestra conexión fue instantánea, y sentí que todo lo que había vivido me había llevado a ese momento. Poco después, Tyler y yo comenzamos a salir, y nuestra relación floreció rápidamente. Disfrutamos de cenas románticas, noches acogedoras viendo películas y fines de semana tranquilos juntos. Solo 7 meses después de nuestro intenso romance, decidimos casarnos. Parecía la progresión natural de las cosas. Todo estaba perfectamente alineado, y yo estaba emocionada de haber encontrado una relación tan armoniosa. El primer año de matrimonio fue como un sueño. Éramos abiertos el uno con el otro, compartíamos nuestras esperanzas, sueños e incluso nuestras finanzas. Sentía que, finalmente, había encontrado esa relación igualitaria y transparente que siempre había anhelado. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir cambios sutiles. Una noche, mientras me preparaba para reunirme con amigos después del trabajo, Tyler expresó su descontento. ¿Vas a salir de nuevo? Has estado bastante ocupado últimamente, comentó Tyler, con un tono que sonaba más a reproche que a pregunta. Solo voy a ponerme al día con unos amigos. Han pasado años, respondí, intentando mantener el ambiente ligero.
Sí, pero tal vez deberías reducir esas salidas. Nos vendría bien pasar más tiempo juntos, sugirió. Sin embargo, sus palabras sonaron más como una orden que como una propuesta. Acepté, un poco desconcertada, y prometí planear algo para el fin de semana juntos, pero no terminó ahí. Poco a poco, las sugerencias de Tyler se convirtieron en reglas estrictas. Empezó a expresar preocupación por el tiempo que pasaba con amigos e, incluso, con colegas. Una tarde, mientras revisábamos nuestras finanzas, lanzó otra propuesta. Cariño, he estado pensando, sería mejor si yo administrara nuestras finanzas. Solo pásame los detalles de tu cuenta. Sorprendida y dudosa, me pregunté por qué quería eso. Había manejado mis finanzas sin problema durante años. Simplemente es más fácil así, podemos llevar un mejor control de gastos y ahorros. Además, ¿no es eso lo que hace un buen marido?, dijo, levantando la mirada con una sonrisa que no transmitía verdadera calidez. De mala gana, acepté, pensando que tal vez sería lo mejor. Desde ese momento, Tyler tomó el control de todo, dictaba nuestros planes de fin de semana, nuestros gastos e incluso pequeñas decisiones diarias. Cada vez que yo sugería algo diferente, él lo descartaba de inmediato. No, eso no es una buena idea, decía, sin siquiera discutirlo. Con el paso de los meses, empecé a sentirme como una espectadora en mi propia vida. Mis amigos comenzaron a alejarse, sabiendo que probablemente rechazaría sus invitaciones. Mi espíritu vibrante e independiente se apagaba, eclipsado por los límites de la vida que Tyler aprobaba. Vivir cerca de sus padres, al principio, parecía ideal, como tener una familia al lado. Sin embargo, la realidad fue mucho más complicada. Su madre, Catherine, parecía dulce, pero tenía un control sutil sobre todo. Harold, el padre de Tyler, trataba nuestra casa como si fuera una extensión de la suya, cruzando los límites constantemente. Un día, después de una jornada particularmente agotadora, llegué a casa y el teléfono sonó. Era Catherine. Denise, querida, ¿ya empezaste a hacer la cena? Tyler debe estar muriendo de hambre después de su duro día, dijo con su tono característico, lleno de aparente amabilidad, pero con un trasfondo de imposición. Catherine, acabo de llegar. La cena va a tardar un poco esta noche, respondí, esforzándome por ocultar mi irritación. Su tono se volvió frío al instante. Bueno, espero que Tyler no tenga que esperar demasiado. Un hombre necesita cenar a tiempo, dijo, con esa mezcla de dulzura y reproche que siempre me desconcertaba. Sabía que sus comentarios no eran justos. Para Catherine, Tyler merecía un trato especial porque su trabajo era más exigente, aunque ambos trabajábamos tiempo completo. Sus expectativas hacia mí no solo incluían manejar nuestra casa, sino también ayudar en la suya. A menudo, apenas cruzaba la puerta, ya me asignaba tareas de limpieza. Esa presión constante, junto con su sentido sesgado de justicia, comenzó a pesar cada vez más sobre mí. No podía evitar reflexionar sobre el contraste entre la relación igualitaria que había imaginado y la realidad que estaba viviendo. El papá de Tyler, Harold, era un verdadero desafío. Cada fin de semana, como reloj, llegaba temprano el sábado por la mañana con el control remoto en mano, listo para apoderarse de la sala. El volumen de la televisión siempre estaba tan alto que hacía vibrar las ventanas. Se acomodaba en el sofá como si fuera suyo y, con voz autoritaria, decía: Denise, ¿dónde está la cerveza? Pensé que habrías abastecido para el fin de semana. Está en el refrigerador, Harold respondía, intentando ocultar mi irritación mientras él murmuraba quejas sobre los jóvenes de hoy y hurgaba en el refrigerador, dejando un rastro de migas y botellas vacías por toda la cocina. Tyler nunca intervenía ni tomaba en cuenta mis preocupaciones, simplemente las ignoraba. Era agotador. Entre mi trabajo, mantener nuestra casa y atender los caprichos de mis suegros, apenas me quedaba energía para mí misma. Me sentía cada vez más agotada, perdiendo lentamente mi tiempo y mi cordura ante las demandas implacables. En el trabajo, la presión aumentó cuando mi empresa decidió fusionarse con una firma más pequeña, cuyo departamento de contabilidad era un desastre, imprecisiones y sistemas obsoletos por todos lados. Era mi responsabilidad arreglar ese caos, lo que significaba más horas y mucho más estrés.
Llegar tarde a casa se volvió algo frecuente. Una noche especialmente agotadora. Entré y encontré a Tyler tirado en el sofá, cambiando los canales sin hacer nada. La mesa estaba vacía. ¿Dónde está la cena? Sabes que tengo hambre después del trabajo, se quejó sin siquiera mirarme. Solté mi bolso, ya sin paciencia. Tyler, ¿sabes lo que está pasando en el trabajo? Tú llegaste primero. ¿Por qué no pudiste hacer algo? Pregunté, tratando de mantener la calma. Él se rió con desdén, un sonido que resonó en la habitación, cargado de burla. ¿Yo preparar la cena? Eso es cosa de mujeres. Denise, no voy a hacerlo, dijo con frialdad, como si fuera algo obvio. Empecé a sentirme como si estuviera jugando a ser el marido de la casa. Una oleada de ira me invadió. Habíamos acordado antes de casarnos que no habría trabajos de hombres o de mujeres, que se suponía que debíamos estar juntos en esto. Eso es lo que habíamos acordado, respondí, con la voz firme. El rostro de Tyler se oscureció y se levantó bruscamente. No tengo tiempo para estas tonterías, dijo, agarrando sus llaves del mostrador. ¿A dónde vas?, le pregunté, sorprendida. Sal de aquí, respondió de manera indiferente, echándose las llaves por encima del hombro mientras se iba, desapareciendo durante días sin ni siquiera una llamada o mensaje de texto, dejándome sola con la creciente carga de trabajo y la fachada rota de nuestro matrimonio. Cuando finalmente regresó, actuó como si nada hubiera pasado, ignorando por completo la tensión entre nosotros. En ese momento, recibí una noticia alentadora en el trabajo. Mi arduo esfuerzo había sido reconocido y me ascendieron con un aumento de salario. Llenada de euforia, compartí la noticia con Tyler. Eso está genial, cariño, dijo, con una sonrisa rápida y fugaz. Luego, añadió, adivina qué, voy a dejar mi trabajo en una semana. Ya no tiene sentido trabajar ahora que tú estás ganando lo suficiente para los dos. Lo miré, atónita. Tyler, necesitamos discutir esto juntos, dije. Él se encogió de hombros, completamente despreocupado. Estás ganando mucho, finalmente puedo relajarme un poco. Al día siguiente, fui a trabajar temprano, abrumada por mis pensamientos. Me quedé hasta tarde, con la mente ocupada no solo con números y archivos, sino también con una creciente resolución. Cuando finalmente regresé a casa, Tyler estaba esperando. Su expresión estaba amarga. ¿Llegas tarde otra vez? ¿Dónde está la cena?, empezó a decir, respirando profundamente. Con mi decisión clara, lo enfrenté. Tyler, tenemos que hablar. Esto no está funcionando. Él se burló y cruzó los brazos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Crees que merezco un trofeo por esforzarme? No respondí con calma, a pesar de la confusión interna. Estoy buscando un compañero, alguien que me apoye, no uno que me menosprecie. No respondí con calma, a pesar de la confusión interna. Estoy buscando un compañero, alguien que me apoye, no uno que me menosprecie. Por un breve momento, los ojos de Tyler se encontraron con los míos. Un destello de comprensión apareció, pero rápidamente desapareció. Su mandíbula se tensó, tercamente. Si esto es demasiado para ti, tal vez no deberías haber aceptado ese ascenso, espeto, arrebatándose la chaqueta y dando un portazo, dejando atrás 8 largos meses seguidos de los cuales me sentí prisionera de mi propia existencia. No me había imaginado que Tyler dejara su trabajo y pasara sus días con amigos, trasnochando y empapado en alcohol. Cualquier intento que hacía de confrontarlo terminaba en furia, con él escapando a la comodidad de la casa de su infancia, donde todavía era un bebé. Tú también eres dura con él, Denise. Deberías levantar a tu marido, no derribarlo, me reprendía su madre, Catherine, por teléfono cada vez que él se refugiaba con ellos. Yo soy la que apoya a todos aquí, Catherine. ¿Qué más esperas? Me quebró la voz. No solo Tyler confiaba en mí, sus padres también se apoyaban mucho en mí, pidiendo dinero con frecuencia para sus infinitas necesidades. La respuesta habitual de Catherine era simplemente colgar, dejándome frustrada y con el ánimo por los suelos en esos tiempos difíciles. Entonces, llegó una llamada que detuvo todo. Era tía Marta, su voz, tierna pero pesada. Le di la devastadora noticia del fallecimiento de mi padre. Nuestra última conversación había sido una discusión trivial, disputas que ahora parecían dolorosamente sin importancia. No había tenido la oportunidad de reconciliarme con Tyler. ¿Vendrías conmigo al funeral?, le pregunté, con la voz cargada de esperanza por su apoyo.
No, no puedo lidiar con los funerales, Betu respondió, apenas levantando la vista de su programa. Así que asistí sola. El funeral fue un borrón de caras conocidas, todos llorando al hombre que me había criado sin ayuda de nadie. No fue hasta que estuve sentada en la oficina de su abogado que el impacto total me golpeó. Papá me había dejado todo, su casa y un ahorro de 430,000 pesos. Las lágrimas empezaron a caer cuando me di cuenta de que, a pesar de nuestros enfrentamientos, él se había estado preparando para mi futuro, tal vez pensando que algún día necesitaría un escape. Una noche, en la soledad de la casa de mi infancia, saqué viejos álbumes de fotos, imágenes de mi yo más joven y rebelde, vestida con trajes vibrantes y luciendo sonrisas brillantes. Me recordaron mis sueños de libertad, sueños que había intercambiado por lo que pensaba que era seguridad, como la primera luz del amanecer. Llegó la claridad, era hora de un cambio significativo. La herencia no solo eran activos, era una puerta a un nuevo comienzo, una oportunidad para redescubrir a la joven audaz que una vez creyó que podía enfrentarse al mundo. Tengo que hacer esto por mí misma, y para la mujer que papá sabía que podía convertirme, murmuré hacia el amanecer, regresando a lo que una vez fue nuestro hogar. La atmósfera estaba cargada de anticipación. Tyler y sus padres esperaban, con una mezcla de curiosidad y codicia, como si estuvieran listos para reclamar lo que fuera que se les presentara. Denise, ¿qué te dejó el viejo?, preguntó Tyler, con su voz llena de una curiosidad apenas disimulada. Dudé, apretando los documentos contra mi pecho antes de poder responder. Tyler me arrebató los papeles de las manos y sus ojos escanearon rápidamente los números con aire triunfante. $430,000, gritó, volviéndose hacia sus padres, quienes inmediatamente comenzaron a zumbar de emoción. Su madre, Catherine, aplaudió con entusiasmo. Oh, eso cubrirá unas hermosas vacaciones para todos nosotros. ¿Qué tal Francia? O tal vez un crucero, sugirió alegremente. Harold ya estaba asintiendo. Estoy de acuerdo, y necesitamos muebles nuevos. Algo lindo, algo grandioso, intervino Catherine con entusiasmo. Tyler, que no quería quedarse atrás en la planificación, golpeó la mesa con el puño. Está arreglado. Entonces compraré un auto nuevo. Se trata de montar con estilo, declaró. Me quedé atónita y en silencio por un momento mientras seguían planeando, como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Reuniendo mi coraje, finalmente hablé. Escuchen todos, esta es mi herencia, no la suya. Yo decido cómo se gasta, no ustedes, dije, mi voz firme y más fuerte de lo que me sentía. Tyler giró hacia mí, su rostro retorcido por la ira. ¿Crees que estás a cargo aquí? Sigue hablando así y me divorcio de ti tan rápido que te hará la cabeza girar, amenazó, sus palabras colgando en el aire, siniestras. Antes de que pudiera responder, Catherine me agarró por los hombros y me empujó hacia la puerta. Piensa en cómo estás actuando, Denise, eres demasiado arrogante. Tal vez una noche afuera te refresques, hiceó su voz venenosa. Salí a trompicones hacia la puerta. El impacto del asalto físico y emocional adormeció mis sentidos por un momento. Me quedé allí, desconcertada por la audacia de su derecho, pero luego, casi inesperadamente, una risa surgió de mi interior. Comenzó pequeña, pero creció en volumen, resonando en la calle tranquila. Sentí que un peso se quitaba de mis hombros, una extraña y estimulante libertad, sin ningún otro lugar a donde ir. Conduje de regreso a la casa de mi padre. Las paredes familiares me recibieron como a un viejo amigo. Esa noche, la realidad de mi situación empezó a asimilarse y un plan comenzó a formarse en mi mente. A primera hora de la mañana, tomé el teléfono y llamé a mi oficina. Hola, soy Denise. Necesito pedir un par de semanas de permiso personal. Tengo algunas cosas que resolver, le expliqué. Mi jefe, el señor Steven, respondió. Denise, toma todo el tiempo que necesites. He notado que has estado un poco fuera de juego últimamente. Sea lo que sea, solucionalo, aquí nos las arreglaremos. Su voz fue amable y comprensiva. Gracias, señor Steven. Lo aprecio más de lo que cree, dije, agradecida. Al colgar, sentí la primera pieza real de paz en mucho tiempo. Los próximos pasos estaban claros. Necesitaba separarme legalmente, y también mis finanzas de Tyler y su control parásito sobre mi vida. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez, una vez en mucho tiempo, estuve lista para defenderme. Estaba tomando café en la taza favorita de papá, disfrutando de la tranquilidad de la mañana, cuando mi teléfono comenzó a sonar implacablemente en el mostrador de la cocina. Al principio lo ignoré,
saboreando mi bebida y un poco divertida pensando que Tyler y sus padres probablemente estaban conspirando sobre mi herencia, pero el teléfono no paraba, era como si tuviera vida propia. Finalmente, lo tomé, preparándome para el ataque. ¿Qué pasa, Tyler?, dije, sin paciencia. No estoy de humor para sutilezas. Denise, necesitas darnos acceso al dinero. No puedo entrar a la cuenta. Su voz sonaba mezclada con frustración y pánico. No pude evitar reírme, el sonido salió agudo y claro. Es porque tengo acceso restringido, Tyler. Ya no puedes usar mi dinero, respondí, disfrutando el momento de revelación. Hubo una pausa, un silencio lleno de incredulidad. No puedes hacer eso, murmuró finalmente. Estamos casados. Pero no por mucho tiempo. Respondí bruscamente y terminé la llamada. Esperaba que fuera la última, pero debería haberlo sabido mejor. Más tarde esa noche, tal como lo había hecho antes, me instalé en la comodidad de mi rincón de lectura. El crujido de la grava anunció la llegada de un auto. Momentos después, Tyler y sus padres estaban en mi puerta, con sus rostros contorsionados por la ira y el pánico, sin invitación. Catherine pasó por la puerta, su voz alta y acusatoria. ¿Piensas que eres inteligente al interrumpirnos así?, dijo, con Gerald pisándole los talones. Su expresión era feroz. La familia Stern comparte todo, Denise. Así debe ser, declaró Tyler, que se paraba detrás de mí, mirándome con una mezcla de acusación y dolor. Nos estás destruyendo, Denise. Esto se trata de nosotros. Los enfrenté con una nueva resolución. Esto nunca se trató de ustedes, Tyler. Se trata de lo que podrías quitarme, respondí con voz firme. Se burló, y la ira brilló en sus ojos. Bueno, entonces nos vamos a divorciar, dijo, con un tono desafiante. En ese momento, le entregué los papeles de divorcio que había preparado, listos para este momento. Su sorpresa fue evidente. ¿Qué son estos?, preguntó, confundido. Considéralo tu boleto a la libertad. Respondí fríamente. Fírmalos y puedes irte. Rápidamente hojeó los documentos y su expresión cambió a cálculo. Pero, solo para que sepas, recibo la mitad de 215,000. Cambiará algunos planes, pero nos las arreglaremos, dijo con tono calculador. Catherine murmuró apenas audible. Debería haber sido el $250,000 completo. Ahora estamos recogiendo sobras de una oveja negra, ¿no? Me reí suavemente, sacudiendo la cabeza. En realidad no obtienes nada. La herencia no está sujeta a división en divorcio. Ni un solo olor de ese dinero va a ti, le expliqué. Sus rostros se pusieron rígidos cuando la verdad se hundió en ellos. Las manos de Tyler temblaron al darse cuenta de la realidad. ¿Pero ya hemos gastado el dinero? Hicimos viajes, compramos a crédito. Su voz se apagó, el peso de sus decisiones cayendo sobre él. Eso no es de mi incumbencia. Tú elegiste este camino, dije, con un tono firme. Vete ahora o llamaré a la policía. Su salida fue apresurada, una mezcla de incredulidad y rabia. Cuando se fueron y la puerta se cerró, una profunda sensación de alivio me invadió, porque finalmente estaban fuera de mi vida. Vender la casa de papá fue una prueba agridulce, como decir adiós a una parte de mi pasado. Entregar las llaves fue difícil, pero fue un paso hacia algo nuevo. Utilicé las ganancias para comprar una casa pintoresca cerca del trabajo, mi propio santuario, libre de enredos pasados. En la oficina, las cosas también estaban mejorando. El señor Steven me llamó a su oficina una tarde soleada. Su comportamiento era serio pero comprensivo. Denise, tu reciente desempeño y liderazgo realmente se han destacado, comenzó, mientras las líneas de luz del sol lo enmarcaban desde las persianas. Escuché esperanzada. Me gustaría ofrecerte el puesto de subdirectora. Realmente te lo has ganado, dijo, mirándome a los ojos con una mirada firme y alentadora. Gracias, señor Steven, le prometo que no se arrepentirá, respondí, sintiendo una oleada de orgullo y emoción burbujeando en mi interior.
Me sentí increíblemente gratificada al ser reconocida por mis esfuerzos y talentos, en lugar de ser solo un recurso más, mientras Tyler y sus padres enfrentaban situaciones terribles. Las consecuencias de sus decisiones financieras imprudentes los dejaron abrumados por la deuda de sus extravagancias no planeadas y enfrentando a acreedores enojados. Se vieron obligados a vender su casa, un marcado contraste con la estabilidad y la promesa que ofrecía mi nueva vida. Pero ni siquiera eso fue suficiente para cubrir sus deudas. La última actualización que recibí fue que estaban metidos en un pequeño departamento alquilado, cada uno tomando cualquier trabajo ocasional que pudiera encontrar para sobrevivir. Una noche, mientras me estaba acomodando para dormir, mi teléfono se iluminó con el nombre de Tyler. Impulsada por una mezcla de curiosidad y un dejo de preocupación, respondí la llamada. Denise, escucha, he estado pensando mucho, comenzó, temblándole la voz. Cometí un error muy grande, quiero hacer las cosas bien, tal vez podríamos empezar de nuevo. No pude evitar dejar escapar una risa, no de alegría, sino de pura incredulidad. Comenzar de nuevo, Tyler, ¿te escuchas a ti mismo? Sé que suena loco, pero he cambiado, Denise insistió, su voz cargada de desesperación. Cambié, Tyler, solo llamas cuando no tienes dinero ni opciones, y ahora no tienes. No necesitas reiniciar, necesitas una revisión de la realidad, respondí bruscamente. Mi paciencia ya se había agotado. Colgué en ese momento. Me di cuenta de que estaba realmente libre, no solo de Tyler, sino también del control sofocante que su familia tenía sobre mí por la vida que vivía. Ahora, con los pies firmes en el suelo, entendí lo que papá había estado tratando de enseñarme todos esos años. Él sabía lo importante que era valerse por uno mismo y tomar decisiones difíciles por el bien del futuro. Solo deseaba poder decirle que tenía razón, compartir un momento de reconciliación y hacerle saber que sus lecciones finalmente habían echado raíces. Hola, mi nombre es Elle, y me gustaría compartir un poco de mi vida contigo. Tengo 30 años. Soy apasionada del fitness y trabajo como instructora en un gimnasio local. Fue ahí donde conocí a Aiden. Al principio, él era solo un cliente regular, pero pronto se convirtió en mucho más que eso. Tuvimos una conexión inmediata y, en poco tiempo, ya estábamos planeando nuestra boda. Aiden tiene un hermano menor llamado Kevin, un chico realmente genial, y rápidamente nos hicimos amigos. Sin embargo, desde el principio, la mamá de Aiden, Bailey, ha sido un desafío. Desde el momento en que me conoció, no le caí bien. Me acusó de ser una ratita de gimnasio que estaba llevando a sus hijos por mal camino. Un día, un incidente en el gimnasio llevó todo a un punto crítico. Aiden estaba levantando pesas, Kevin corría en la caminadora, y yo estaba dando una clase, cuando Bailey llegó inesperadamente. La saludé con una sonrisa, tratando de mantener la paz, pero ella me respondió con una mirada fría y comenzó a acusarme de estar controlando a sus hijos. Me sorprendió que Bailey reaccionara así. Yo solo estaba tratando de hacer mi trabajo. Sin embargo, respondió con desdén, criticando que usara ropa ajustada. Aiden escuchó sus comentarios. Soltó las pesas con un fuerte sonido metálico y vino a defenderme, pero Bailey no cedió. Ya veo lo que está pasando aquí, espetó, condenando mi actitud amistosa, especialmente hacia los hombres. Kevin, aún recuperándose del aliento después de su carrera, intentó mediar, pero Bailey lo interrumpió bruscamente, diciéndole que no se metiera. La situación se puso aún más tensa. Intenté calmar las cosas asegurándole a Bailey que solo estaba trabajando y que no había nada inapropiado, pero ella no me creyó. Continuó atacándome y hasta mencionó mis publicaciones en Instagram como pruebas de un comportamiento inadecuado. Aiden intentó explicarle que esas interacciones eran con clientes y amigos, nada más, pero Bailey estaba convencida de que había algo oculto. La confrontación llegó a su punto máximo cuando Bailey salió furiosa, dejándonos en un silencio incómodo. Aiden se disculpó y me abrazó con ternura, mientras Kevin, en broma, comparaba a Bailey con un bulldog. Aunque intenté reírme, las acusaciones de Bailey me dolieron profundamente. Esa noche, mientras Aiden y yo estábamos acostados en la cama, él me aseguró que confiaba en mí, lo cual agradecí.
pero la sombra de las dudas de Bayelit seguía pesando sobre nosotros. La confrontación en el gimnasio fue solo el comienzo. Durante una cena familiar en casa de Aiden, las tensiones eran palpables. Kevin intentó aligerar el ambiente preguntándome sobre mi trabajo, pero Bayelit aprovechó la oportunidad para lanzar otro comentario sarcástico, insinuando que yo coqueteaba en el trabajo. Aiden, sentado a mi lado, se tensó y le pidió a su madre que dejara de generar más tensión en nuestra relación, pero las críticas de Bayelit fueron implacables. Diré lo que tenga que decir, declaró bruscamente. He visto esos comentarios en tu Instagram. Los hombres del gimnasio te adulan como si fueras un trofeo, dijo Bayelit con desdén. Sentí un rubor de ira y vergüenza subir a mis mejillas mientras intentaba explicarle, Bayelit, son solo clientes y amigos del gimnasio, no pasa nada inapropiado. Ella soltó una risa sarcástica. ¿Amigos? ¿Ese es el nuevo término para eso? Antes de que pudiera responder, Kevin intervino, tratando de protegerme. Mamá, estás completamente fuera de lugar. La mirada de Bayelit se endureció al girarse hacia él. ¿Y tú? Siempre la defiendes. ¿Qué está pasando realmente entre ustedes dos? Siempre juntos, siempre susurrando. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo, cargadas de toxicidad. La expresión de Aiden era una mezcla de incredulidad y enojo. Mamá, ¿de qué diablos estás hablando? Exigió. Bayelit lo miró directamente, con los ojos llenos de acusaciones. Estoy hablando de traición. Aiden, tu esposa y tu hermano andando a escondidas. Me quedé atónita. Las palabras eran tan ridículas que parecía irreal escucharlas. Eso es algo vil que decir, logré responder con la voz temblorosa. Kevin es como un hermano para mí. La situación me recordó a esas tensiones familiares que uno intenta superar, como cuando Emily y yo aprendimos a dejar el orgullo a un lado para entendernos mejor. Sin embargo, aquí, con Bayelit, parecía imposible encontrar un punto medio. Aiden, visiblemente molesto, intervino. Mamá, estás completamente fuera de lugar. Ella es mi cuñada, nada más. La voz de Aiden bajó a un tono peligroso mientras le decía, mamá, tienes que parar, esto es ridículo, pero Bayelit no cedió. Abre los ojos, Aiden, solo estoy tratando de protegerte de ella. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Después, la tensión nos siguió hasta el dormitorio. Aiden, temblando de ira contenida, me enfrentó. Ella, ¿hay algo de verdad en lo que dice mi mamá sobre ti, Kevin? Sentí como si me hubieran abofeteado. Aiden, ¿hablas en serio? Las acusaciones de tu mamá son absurdas. Me conoces a Kevin. ¿Cómo puedes siquiera considerar esas ideas? Aiden empezó a caminar de un lado a otro, con las manos enterradas en el cabello. Ya no sé qué pensar. Ella, las dudas de mi mamá me hacen cuestionar todo. Yo estaba al borde de las lágrimas. ¿Así que te estás poniendo de su lado? ¿Le crees a ella antes que a mí? Él se detuvo y me miró, su expresión perdida y atormentada. Ya no sé qué creer, solo necesito algo de tiempo para pensar. Y con eso, salió de la habitación, dejándome sola, herida y desconcertada. Las palabras de Bayelit se habían hundido profundamente, proyectando una larga sombra sobre nuestra relación. En ese momento supe que las cosas entre Aiden y yo tal vez nunca volverían a ser las mismas. Unos meses después de aquella fatídica cena, descubrí que estaba embarazada. Esto debería haber sido una buena noticia, pero dadas las circunstancias, se sentía más como una complicación adicional. Recuerdo claramente el momento en que se lo dije a Aiden. Estábamos en la cocina, un lugar que antes resonaba con nuestra risa. Aiden, estoy embarazada, dije, con la voz temblorosa. Él me miró. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y una emoción que no pude descifrar del todo. ¿Embarazada? ¡Wow! ¿Estás segura? Su reacción me dolió. Sí, estoy segura. Vamos a tener un bebé. Se acercó y me abrazó, pero incluso en su abrazo sentí una tensión que antes no existía. El futuro se sentía incierto, y las venenosas palabras de Bayelit seguían latentes, amenazando la alegría que debería haber acompañado esta noticia tan especial. El aire se volvió aún más tenso cuando, unos días después, Aiden y yo nos acercábamos a la casa de Bayelit para nuestra habitual visita dominical. Todo se sentía antinatural.
como si una nube oscura nos siguiera constantemente. Con cada paso que daba, mi corazón se hundía un poco más, sabiendo que la noticia de mi embarazo ya había llegado a los oídos de Bayelit. Como era de esperarse, nos recibió con una mirada penetrante. Así que, según escuché, tu Ellie está embarazada, dijo, con una voz cargada de escepticismo y acusaciones veladas. Sí, estamos emocionados, respondió Aiden, tratando de mantener un ambiente ligero, pero el escepticismo de Bayelit era evidente. Arqueó una ceja y lanzó la pregunta que nadie esperaba, ¿y estás seguro de que es tuyo, Aiden? El rostro de Aiden se tensó de inmediato. Mamá, no empieces con esto otra vez, advirtió, pero Bayelit no se detuvo. Solo estoy diciendo lo que todos piensan. Tu esposa ha sido muy amigable con muchos hombres. Me quedé atónita ante su audacia. ¿De verdad estás sugiriendo que te he sido infiel, Bayelit? ¿Que este bebé no es de Aiden? La incredulidad se reflejó en mi voz mientras decía, ¿de verdad estás diciendo esto? Pero Bayelit solo se encogió de hombros con indiferencia. Solo estoy cuidando a mi hijo. La preocupación de una madre es natural, afirmó con frialdad. Kevin, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Mamá, esto es ridículo. Debes detenerte. Bayelit le lanzó una mirada severa. Aléjate de esto, Kevin. Esto es entre Aiden, ella y yo. La visita solo empeoró a partir de ahí. Las constantes insinuaciones de Bayelit y sus comentarios llenos de veneno hicieron que la atmósfera se volviera irrespirable. Parecía que, deliberadamente, quería sembrar dudas en la mente de Aiden. Cuando finalmente salimos de su casa, el aire entre Aiden y yo estaba cargado de una tensión silenciosa. Al llegar a casa, Aiden se encerró en un caparazón de silencio, su mirada perdida en el vacío. Me senté a su lado, desesperada por que hablara. Aiden, por favor, háblame, le supliqué. Él giró hacia mí, sus ojos llenos de confusión y dolor. Ellie, las palabras de mi mamá me están afectando. No quiero creerle, pero... ¿Crees que te engañé? ¿Que estoy embarazada del hijo de otra persona? Le pregunté, con la voz quebrándose bajo el peso de la emoción. Aiden se pasó las manos por el cabello en un gesto de frustración. Ya no sé qué pensar. Ellie, todo esto es demasiado. Una lágrima rodó por mi mejilla, en este momento de nuestras vidas, que debería haberse llenado de alegría y anticipación. Todo estaba siendo envenenado por la malicia de Bayelit. Esa noche nos fuimos a la cama rodeados por un pesado silencio. El abismo entre nosotros se ensanchó aún más el día que nació nuestro hijo, Mar. Ese día, que debería haber estado lleno de pura felicidad, se vio empañado por el residuo del drama constante. En el hospital, después de horas de trabajo de parto, estaba agotada. Aiden parecía perdido entre la alegría y el escepticismo. Cuando la enfermera me entregó a Mark, con su pequeña carita, su cabello rubio y sus brillantes ojos azules, me sentí emocionada. Es hermoso, Ellie, susurró Aiden, aunque su voz traicionaba el conflicto interno que aún lo atormentaba. Sí, lo es, respondí, tratando de ignorar el sentimiento de inquietud que crecía dentro de mí. Cuando Bayelit y Kevin llegaron de visita, la tensión se hizo palpable. Los ojos de Bayelit se entrecerraron mientras examinaba detenidamente los rasgos de Mark. Su mirada cargada de juicio lo decía todo sin necesidad de palabras. ¿No es él una sorpresa, rubio y con los ojos azules?, comentó Bayelit de manera críptica. Aiden se puso rígido a mi lado. Su malestar era evidente. Mamá, ¿qué estás tratando de insinuar?, le preguntó Aiden. Ella simplemente se encogió de hombros. Solo una observación, respondió. Kevin, acunando a Mark, me dio una mirada comprensiva. Está perfecto, Ellie, dijo, pero las palabras de Bayelit seguían pesando en el aire, como un desafío sutil pero presente. Sentí profundamente que esto no era lo que había imaginado para los primeros días de maternidad, rodeada de sospechas y conflictos. Entonces supe que debía hacer lo que fuera necesario para proteger a nuestra pequeña familia y, de alguna manera, sanar las heridas que las acusaciones de Bayelit habían causado. El comentario de Bayelit dejó la habitación helada de tensión. Es todo un poco extraño, ¿no? Ambos tienen el cabello oscuro y aquí tenemos a una pequeña rubia, comentó mientras miraba a Mark con escepticismo. Mis mejillas ardieron de ira.
pero logré responder, la genética, Baielit, puede ser sorprendente. Mi prima también tiene el cabello rubio. Es perfectamente normal. Ella solo tarareó, sin comprometerse, pero su mirada penetrante seguía escudriñándome. Después de que se fueron, el silencio en nuestra casa se hizo pesado. Aiden se sentó tranquilamente a mi lado mientras Mark dormía plácidamente en su cuna. Aiden, por favor, le susurré con voz temblorosa, no dejes que las sospechas de tu mamá envenenen tus pensamientos. Aiden miró a Mark y luego volvió su mirada hacia mí, su expresión llena de preocupación. Lo sé, Ellie, es solo que todo lo que ha estado diciendo lo hace difícil. Alcancé su mano, necesitando sentir la conexión. Mírame, Aiden, nunca te he mentido, nunca te he traicionado, él es tu hijo. Aiden asintió lentamente, con los ojos tristes. Lo sé, Ellie, es solo mi mamá, ella sabe cómo llegar a mí. Esa noche, la tensión era casi palpable. Aiden sostenía a Mark, mirándolo con una mezcla de amor y, quizás, duda. Aiden, tenemos que superar esto, dije con firmeza. Ahora somos una familia. No puedo dejar que tu mamá destruya eso. Él asintió. Tienes razón. Hablaré con ella. Dejaré las cosas claras. Pero, incluso mientras hablaba, sabía que resolver esto no iba a ser fácil. Las semillas de la duda que Baielit había sembrado habían echado raíces, y estaban asfixiando nuestra relación. Durante las siguientes semanas, nuestra casa se sintió como un campo de batalla. Cada conversación, cada mirada, cada gesto estaba cargado de tensión y preguntas no dichas. Era una noche fría, en la que deberíamos habernos encontrado acurrucados juntos, pero Aiden caminaba de un lado a otro, perdido en sus pensamientos. La habitación estaba llena de tensión mientras Mark dormía, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. De repente, Aiden se detuvo y me miró, su expresión dura, su voz aún más firme. Ellie, no puedo soportar más esto. Vamos a hacer una prueba de ADN para Mark. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una prueba de ADN? Estás fuera de tu mente, Aiden. Su rostro estaba decidido, resuelto. No se trata solo de nosotros, Ellie. Quiero que Kevin también haga la prueba. Esa declaración me golpeó como un golpe físico. Kevin, ¿tu hermano? ¿En serio crees que? Aiden me interrumpió, firme e inflexible. ¿Has escuchado a mi mamá? Ahí están las dudas, Ellie, y me están consumiendo. Estaba temblando de rabia. Entonces, ¿los miedos irracionales de tu madre están impulsando esto? ¿Qué pasó con confiar en tu esposa? Su respuesta fue fría. No se trata solo de confianza, se trata de certeza. Necesito estar seguro. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Me levanté mientras respondía. ¿Y si digo que no? La respuesta de Aiden fue escalofriante. Si te rechazas, Mark no puede quedarse. Necesito resolver esto y no puedo hacerlo contigo aquí. Lo miré fijamente, incrédula, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo dentro de mí. ¿Echarías a tu esposa e hijo así, sin más? Él no me miraba a los ojos. Así tiene que ser, Ellie, dijo con voz fría. Pasé una noche inquieta, consumida por la ira y la desesperación. A la mañana siguiente, enfrenté a Aiden nuevamente, esperando que hubiera recobrado el sentido. Mientras sostenía a Mark en mis brazos, le supliqué. Aiden, tenemos que hablar. No puedes hablar en serio con esto. Aiden estaba distante, decidido. Lo he pensado, Ellie, o sucede o te vas, eso es definitivo. No pude aguantar más, las lágrimas cayeron de mis ojos. Esto es una locura, Aiden, estás dejando que la paranoia de tu madre se interponga entre nosotros. Él permaneció impasible. No se trata de elegir bandos, se trata de encontrar la verdad. Estaba asombrada de hasta qué punto había llegado la influencia de Baielit, amenazando con destrozar a nuestra familia bajo el peso de sus sospechas infundadas. A medida que el peso de las dudas de Aiden presionaba fuertemente sobre nosotros, se volvía dolorosamente claro que nuestro matrimonio estaba tambaleándose. Bajo la tensión, le pregunté, ¿qué pasa con nosotros, Aiden? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? La desesperación se filtró en mi voz. Aiden, con los ojos nublados,
Miraba con una mezcla de arrepentimiento y confusión. No te reconozco, Ellie. Solo necesito respuestas, dijo, con el corazón apesadumbrado. Empaqué nuestras maletas, y Mark, inocente e inconsciente, seguía jugando mientras yo luchaba por contener las lágrimas. Nos mudamos a la casa de mi mamá temporalmente. Una vez allí, no pude aguantar más. Él nos está haciendo hacer una prueba de ADN. Mamá, ha perdido la cabeza, dije, mientras las lágrimas corrían por mi cara. Mi mamá me rodeó con sus brazos, su voz llena de ira e incredulidad. Ese chico está tirando a su familia por alguna tontería. Eres mejor que esto, Ellie. Ya ni siquiera lo reconozco, dijo, mientras yo sollozaba en su hombro. Ella me abrazó fuerte, ofreciéndome su apoyo inquebrantable. Eres fuerte, Ellie. Superarás esto. Superaremos esto juntas. Las dudas que Aiden albergaba no solo separaron a nuestra familia, sino que también erosionaron el amor y la confianza que una vez nos unieron. Ahora me encontraba frente a un futuro lleno de incertidumbre, una madre soltera con el corazón roto, tratando de darle sentido a los escombros después de días de sufrimiento. Cedí a la demanda de Aiden de hacerme una prueba de ADN. Sentí que estaba cediendo ante una tormenta, pero no veía otra opción. Desde la casa de mi mamá, llamé a Aiden para informarle de mi decisión. Aiden, voy a hacer la prueba, dije con la voz lo más firme que pude. Hubo una pausa al otro lado antes de que él respondiera. Está bien, lo arreglaré, y Kevin aceptó hacerlo también. Apreté mi teléfono con más fuerza, la ira y la resignación se mezclaban dentro de mí. Bien, terminemos con esto. Una semana después, los resultados estaban listos. Mi corazón latía rápido mientras nos reuníamos en la clínica. Aiden, Kevin, Bayelit y yo. Bayelit, que había insistido en estar allí, tenía una mirada confiada, como si ya se hubiera ganado a Aiden. Mis manos temblaban al abrir la puerta. Cuando la enfermera le entregó los resultados, todos contuvimos la respiración mientras él los leía. Finalmente, Aiden levantó la vista con una expresión que no lograba leer. Soy el padre de Marcus. Él es mi hijo, dijo. Un alivio me invadió y exhalé un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Te lo dije, Aiden, le dije, aunque mi voz sonaba más tensa y cansada que triunfante. El rostro de Bayelit se transformó en una expresión de shock e incredulidad. Pero, ¿cómo? Tartamudeó. Sí, estabas tan segura, intervino Kevin con sarcasmo. Seguro que arruinaste nuestra familia con tu paranoia. Aiden se quedó allí, con los resultados en las manos, luciendo completamente perdido. No sé qué decir, murmuró. Lágrimas furiosas comenzaron a correr por mi cara. ¿Quieres decir algo ahora, después de que nos hiciste pasar por el infierno? Le pregunté. Aiden extendió la mano, pero me aparté. No, Aiden, simplemente no lo hagas, respondí. Kevin no pudo contener su ira. No puedo creer que hayas hecho esto. Aiden, tú y tu mamá se merecen el uno al otro, dijo con furia. Bayelit intentó intervenir, pero Kevin la interrumpió. No, mamá, ya he hecho suficiente, ya terminé con esto, dijo, y con esas palabras se fue, dejando a Aiden y a Bayelit sentados allí, confrontados por la prueba de sus dudas infundadas. Para mí, me sentí vacío por dentro. La prueba me había reivindicado, pero, ¿a qué costo? Mi matrimonio, mi confianza en Aiden, todo estaba destrozado. Salí de la clínica sabiendo que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Había llegado el día del juicio. Decidí que era hora de sacar todo a la luz. Invité a Aiden, su hermano Kevin y su madre, Bayelit, a la casa de mi mamá para una confrontación final. La atmósfera estaba cargada cuando entraron. Gracias por venir, comencé, tratando de mantener mi voz firme. Hay mucho que discutir. Bayelit se sentó con su habitual expresión amarga, rígida y a la defensiva. Bueno, estoy aquí, escuchémoslo, dijo. Aiden parecía incómodo mientras se movía en su asiento. Siéntate frente a mí, Ellie, dijo. He estado pensando que tal vez podamos olvidar todo lo que pasó y empezar de nuevo. Su sugerencia, esperanzada pero ingenua, me hizo burlarme por dentro. Sacó los papeles del divorcio y los colocó abruptamente frente a él.
Su expresión cambió de sorpresa a confusión. ¿Divorcio? ¿Por qué? Ellie, pensé que podríamos resolver esto, tartamudeó, claramente tomado por sorpresa. Fue entonces cuando revelé el golpe final, una carpeta llena de fotografías. Se las arrojé al otro lado de la mesa, mientras Aiden hojeaba las fotos. Su rostro se ponía pálido como un fantasma. Cada imagen lo mostraba acercándose incómodamente a otra mujer. Abrió la boca para hablar, pero vaciló, sin encontrar palabras. Baielit, incapaz de resistirse, le arrebató las fotos. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Esto no prueba nada. Ella no es adecuada para ti de todos modos. Aiden, insistió, negando todo en el aire. Yo estaba furiosa. Oh, sí, prueba mucho. Baielit, se nota, respondí, furiosa. La hipocresía de Aiden me había acusado de hacer trampa, y sin embargo, aquí estaba el verdadero tramposo. Kevin, que había estado observando en silencio, finalmente dejó que su disgusto se mostrara. No puedo creerte, Aiden, todo este tiempo estuviste señalando a ella, y tú eres el culpable. Aiden intentó explicarle que no era lo que parecía, pero Kevin lo interrumpió bruscamente. Guárdalo, Aiden, ya terminé con esto contigo, con las manipulaciones de mamá, dijo, manteniendo su decisión clara, y se dirigió hacia la puerta. Baielit lo alcanzó desesperadamente. Michael, por favor. Pero Kevin la ignoró. No, mamá, tú y Aiden han ido demasiado lejos esta vez, dijo, y con esas palabras, se fue, dejando un pesado silencio atrás. Baielit, aún sosteniendo las fotos, miró a Aiden y dijo, puedes hacerlo mejor que ella, ya verás. Pero Aiden seguía en shock por las revelaciones. Yo permanecí en silencio, una imagen de traición y culpa. Los miré y mi resolución se endureció. Ambos habéis hecho vuestras camas, ahora pueden recostarse en ellas. Ya terminé de ser parte de este desastre tóxico. Baielit abrió la boca para hablar, pero levanté la mano para detenerla. No, Baielit, no queda nada que decir. Hoy has perdido a una nuera y a un hijo, espero que haya valido la pena. Cuando se fueron, el peso de todo lo que había pasado me cayó encima. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza invadiéndome. Me volví hacia mi mamá, que había sido un firme pilar de fuerza durante toda esta terrible experiencia. Se acabó, mamá, le dije. Ahora, ella me abrazó fuerte. Hiciste lo correcto, Ellie. Estamos aquí para ti, siempre. Después de que el polvo se calmó, el divorcio se finalizó. El tribunal me concedió pensión alimenticia y compensación por la traición de Aiden. Fue una pequeña victoria en el gran esquema de las cosas, pero se sintió como justicia. Un día, Baielit apareció en mi puerta. La desesperación y la culpa se reflejaban en su rostro. Ellie, necesito ver a Mark, él es mi nieto, dijo. Me paré en la puerta, bloqueando su camino. No hay oportunidad, Baielit, después de todo lo que has hecho. Creo que tienes derecho a verlo. Trató de pasar a mi lado, pero me mantuve firme, como un guardián inquebrantable de la paz que había luchado tanto por conseguir. Soy su abuela, insistió. Ellie, no puedes evitar que lo vea, argumentó desesperadamente. Mírame, le respondí con frialdad. Perdiste ese derecho cuando destrozaste esta familia. La expresión de Baielit se contorsionó con ira mientras me acusaba de ser irrazonable. Irracional, no, Baielit, para nosotros, tú ya no eres familia, respondí bruscamente. Su partida fue solitaria y derrotada. Luego me enteré de que Kevin se había mudado de la ciudad, rompiendo los lazos con Baielit y Aiden. No podía soportar la destrucción que sus acciones habían causado en lo que una vez fue una familia amorosa. En cuanto a Aiden, hizo varios intentos de reconectarse, pero los rechacé todos. Tienes que agradecerle a tu madre por este lío, le dije secamente durante una de sus llamadas. No te molestes en llamar de nuevo, déjalo solo. Aiden se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, solo y culpando a un vietnamita por todo lo que había salido mal. La vida siguió su curso poco a poco. Me concentré en criar a Mark y avanzar en mi carrera, reconstruyendo nuestras vidas, pieza por pieza. Mi mamá fue una fuente incondicional de apoyo que me ayudó a superar los desafíos de ser madre soltera. Una tarde tranquila,
Mientras Mark dormía y yo saboreaba una taza de té, mi mamá se sentó a mi lado. Hiciste lo correcto, Ellie. No fue fácil, pero fue la decisión correcta, me aseguró. Asentí con la cabeza, sintiendo el peso de nuestra lucha pasada. Ahora somos solo nosotras, pero somos más fuertes por ello. La traición, las mentiras y el dolor quedaron atrás. Adelante había un futuro lleno de esperanza y la promesa de algo mejor. Aiden y Violet se habían convertido en parte de un pasado que era mejor dejar olvidado. Era nuestro tiempo, nuestra oportunidad de comenzar una nueva vida, y estaba lista para abrazarla con plena confianza en la fuerza y la resiliencia que mi mamá y yo compartimos.